Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día sábado. El sábado es consagrado siempre a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Celebramos en su honor y escuchamos el mensaje de la palabra, que también nos invita, al estilo de María, a guardarla en nuestro corazón, a recibirla, esa palabra, y especialmente a hacer lo que Dios quiere, a cumplir con su voluntad. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude cada día a acercarnos un paso más a su Hijo Jesucristo, a seguir sus pasos y a cumplir con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy el texto bíblico nos cuenta acerca del regreso de los discípulos. El día jueves los discípulos, el Señor los llamó, los preparó y los envió a anunciar la palabra de Dios. Pues bien, hoy corresponde la llegada de Jesús. El día de ayer escuchábamos que la fama de Jesús se había extendido por toda parte. Mientras los discípulos predicaban la palabra, pues la fama de Jesús se iba extendiendo. Hoy es la vuelta del discípulo, regresa y hay alegría y cuentan todo lo que ellos hacían y cómo el Señor hacía su obra por medio de la predicación. Regresan contentos después de haber predicado la palabra de Dios. Pero hay una parte muy humana de Jesús, y es que Él entiende el cansancio con el que se llega después del trabajo arduo, del trabajo misionero, a anunciar la palabra de Dios. Ve a los discípulos y los invita: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Y el relator dice: porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Y Jesús, muy humano, ve la necesidad del discípulo y la necesidad del descanso. Algunos trabajamos sin parar, algunos queremos hacer todo a la vez y pensamos que si nosotros no estamos al frente, no lo pueden hacer, nadie puede reemplazarnos. Pensamos que somos fundamentales o pieza clave en el trabajo donde estamos, y a veces eso es una falsedad, porque uno se va y viene otro que puede hacer las cosas, incluso mucho mejor de lo que nosotros las veníamos haciendo. Solo que a veces somos un poco creídos y pensamos que lo que hacemos nadie lo puede hacer como yo lo hago, y entonces ese es un argumento falso. El Señor ve en el discípulo el cansancio y le dice: vengan a descansar, vámonos a un lugar despoblado. Y efectivamente así lo hacen, pero hay mucha gente que va en búsqueda de Jesús. Hay mucha gente que está necesitada de Dios y van detrás de Él. Sin embargo, Jesús quiere irse a solas con sus discípulos, pero no, porque la gente los ve partir y se adelantan y llegan al lugar que ellos iban. Cuando llegan ya está lleno de gente, pero Jesús no interrumpe los planes de los discípulos. Jesús, Él es el que anuncia y predica la palabra de Dios. No dice el texto bíblico que Jesús les dijo: bueno, vámonos a trabajar. Solo dice que Él se puso a anunciarle la palabra de Dios porque vio a una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Es el maestro que cambia sus planes, pero que no cambia los planes del discípulo. La invitación de Jesús para el discípulo sigue en pie: vamos a un lugar desierto, vamos a un lugar despoblado para que descansemos. Y ahí es donde el Señor empieza nuevamente a anunciar y a predicar la palabra de Dios. Cambió sus planes, pero no cambió los planes del discípulo. La invitación hoy vale la pena decir para muchos trabajadores, para muchas personas que a veces piensan: si no trabajo, quién sabe qué pasará, no tendré para comer si no hago tal cosa, y a veces nos olvidamos de dedicarnos un poquito de tiempo.
el dedicarnos un poco de tiempo es brindar con calidad lo mejor que podemos hacer. Hay una historia que llama bastante la atención y es del leñador. Se estableció un concurso para que 2 leñadores fueran y los que más árboles derribaran, pues al final de la jornada, empezando a las 8 de la mañana y terminando a las 4 de la tarde, pues el que más árboles haya tumbado es el ganador. Y efectivamente llegan al lugar los 2 leñadores con su hacha e inician la labor. Pero había uno que cada 50 minutos paraba 10 minutos para descansar. Y el que estaba escuchando que ya no dejaba de tirar el hacha, entonces decía: tengo que darle con más fuerza para terminar con más árboles. Y así lo hacía. Y otra vez, pasados 50 minutos, el mismo hombre que había descansado volvía a descansar 10 minutos. Y el otro decía: tengo que darle con más ánimo porque él está descansando, está perdiendo tiempo. Y otra vez, así, hasta que se cumplió la hora. Cuando fueron a ver el resultado, el hombre que paraba cada 50 minutos, paraba 10 minutos a descansar, fue el ganador. Y el otro se preguntó: ¿pero cómo ganó este si yo escuchaba cuando se paraba, cuando se detenía y se ponía a descansar? ¿Por qué tuvo que ganar él y yo no gané? La respuesta del otro es: cada vez que yo paraba 10 minutos, en realidad no paraba a descansar, paraba a afilar mi hacha. En cambio tú le diste y tu hacha perdió el filo, el corte, y por eso no derribaste más árboles que yo. La enseñanza es esa, mis queridos hermanos. De vez en cuando nos hace falta parar para afilar el hacha. Nos hace falta parar para mirar cómo estamos haciendo las cosas. Un descanso es para tomar nuevas fuerzas, y a veces el descanso le hace mucho bien incluso a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que nos escucha. Ojalá que nosotros también en nuestra vida cotidiana, los que son trabajadores de alguna empresa, de algún lugar, sepan que hay momento también para descansar. Sepan tomar un tiempo para descansar en familia, un tiempo incluso para estar solos. Todo es necesario para recobrar las fuerzas y rendir mucho más en las actividades que realizamos. Que el Señor nos permita un buen descanso, pero que también veamos las necesidades del otro y que anunciemos siempre, constantemente, el mensaje de vida y de salvación. Vengan a descansar, nos dice Jesús. Vamos a un lugar tranquilo para que descansemos. Rogamos en este día al Padre Celestial para que Él bendiga a nuestros hermanos enfermos, bendiga también a los que se encomiendan a nuestras oraciones, a los que piden por ellos, por su familia, piden por otros, para que siempre se ore. Sea el Padre Celestial quien los bendiga y los fortalezca. También oramos por el que cumple años en este día. El Padre del cielo les conceda muchas bendiciones, muchas bendiciones. En este día que celebramos también, o más bien durante esta semana, celebramos la Semana del Enfermo. Oramos por todos ellos y los encomendamos al Padre Celestial, a la Santísima Virgen María. También rogamos al Padre Celestial por aquellos que han descansado en la paz de Cristo. Sea el Señor quien los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.